Bueno, pues efectivamente con lo que hablábamos con nuestro cirujano ortopedista, el doctor Miguel Ángel Fierro, las osteoartrosis son problemas verdaderamente complejos, pero que afortunadamente ya contamos tanto con técnicas quirúrgicas como con métodos médicos y con la disciplina tonal. La disciplina tonal nos ayuda mucho a recuperarnos de todos estos eventos. Y bueno, pues a propósito de ello, el método de la desintoxicación, el método tonal con el aquabolic y con el electrobolic, pues nos han preguntado si tiene efecto en el hígado y sobre todo en las personas que pues han consumido exageradamente el alcohol. Y bueno, pues el alcohol nos provoca una enfermedad muy complicada también y que afortunadamente también con la depuración, la desintoxicación estamos resolviendo. Pero ¿cómo aparece? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es que se inicia todo este asunto de ingerir alcohol? Entonces, pues, para eso Carla Alexandra está el día de hoy para platicarnos sobre el tema de cómo se inició que nosotros empezáramos a tomar alcohol, Alexandra. Claro que sí, doctor. Vamos a empezar a ver los principios del alcohol. Empezó en la antigüedad con los árabes, porque los árabes, conocen el alcohol extraído por la destilación, extraído del vino por la destilación. Sí. Ellos lo descubren así. Entonces ese es el principio. Ahora, ¿de dónde? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el proceso de destilación del vino. Así, más o menos como antiguamente. Antiguamente se hacía, exactamente. Okay. El origen de la palabra alcohol viene del árabe, hay dos ideas de dónde viene la palabra alcohol. Viene del árabe al, que significa el, y col, que significa sutil, pero también la palabra está relacionada, como estamos viendo, con el col, que es un maquillaje que usaban las mujeres árabes de clase alta social para maquillarse. Entonces el alcohol también, digamos que tiene que ver con el ornamento, con la belleza, con todo ese tipo de cosas. Ahora, los griegos, hasta la segunda edad, o sea, hasta que eran hombres, la embriaguez era absolutamente intolerable. No permitían que se embriagaran, y estamos viendo ahí, por ejemplo, al dios Dionisio o Baco, que a él se le hacían todas las celebraciones del vino. Después también los celtas y los romanos consumían el alcohol, y algunos de ellos permitían beber desde la adolescencia. Los celtas y los romanos sí permitían beber alcohol a principio, cuando eran muy pequeños. La expansión del Imperio Romano hace que empiece la primera oleada de alcoholización de la humanidad. Y entonces los romanos llevan el alcohol a diferentes civilizaciones, y el alcohol deja de ser algo mágico o ritual, y entonces se regula su uso en distintas civilizaciones. Después, en la Edad Media, como estamos viendo aquí, aparece la técnica de destilación de la mano de los árabes, como comenté, y entonces, por lo tanto, las bebidas alcohólicas tienen mayor concentración y los efectos intoxicantes son más rápidos. Los alquimistas, por ejemplo, entonces, suponen que el alcohol era el elixir de la vida. Y entonces le adquieren propiedades medicinales al alcohol. Aquí estamos viendo, ya nos fuimos más adelante al siglo XVIII, ella es Madame de Pompadour, amante de muchos años de Luis XV, del rey de Francia. Ella, por ejemplo, tomaba mucha champaña y le atribuía, ella decía que la champaña la hacía más bella, que las burbujas que tenía la champaña la hacían más hermosa. Ah, está muy guapa, sí. Por ejemplo, sí, ella fue una cortesana famosísima del siglo XVIII. Y en el siglo XVII, XVIII y XIX empiezan los procedimientos de crianza de vinos y licores. Pasteur, que lo estamos viendo aquí, descubre el proceso de fermentación y empieza la enología científica. Pasteur es el que empieza el proceso de fermentación. Aquí estamos viendo al médico Benjamin Roche. Él es el primero en considerar el alcoholismo como una enfermedad crónica y una amenaza para la vida. Con él se comenzó a hablar de que el consumo habitual y continuo del alcohol dañaba el hígado y producía disfunciones mentales. Roche era un personaje público
y signatario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Con él empieza en los años 20 la prohibición americana, o sea, la ley seca, que duró de 1919 a 1933, y entonces empiezan los intocables, Al Capone, y empieza toda la mafia neoyorquina a comercializar alcohol de manera secreta, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el alcohol es mencionado, por ejemplo, en la Biblia, en muchos pasajes, como es la última cena de Jesús, por ejemplo, la estamos viendo ahí. Sí. Es mencionada como el vino, es mencionado como la sangre de Cristo en las misas, por ejemplo. También otra cosa mencionada en la Biblia respecto al alcohol es Noé, que Noé... ¿A poco Noé también? Sí, de hecho, la primera borrachera, por así decirlo, que se tiene constancia, es de Noé, porque él se baja del arca, planta una viña, hace su vino y se embriagó y se echó desnudo en medio de su tienda. Y esto se menciona también en la Biblia. Ahora, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que también hay otro pasaje en la Biblia que se menciona de este rey de Babilonia, él sufrió de lo que fue delirium tremens, que es síndrome de abstinencia por el alcohol, y esto también se menciona en la Biblia. Y por ejemplo, Fray Luis de León, un fray le costó la cárcel hablar del alcohol también. Y los puritanos que estamos viendo aquí, los puritanos que llegaron a América en el año 1620, introdujeron el alcohol de manera para beberlo normalmente, porque ellos no tomaban agua porque el agua estaba muy contaminada. Y entonces ellos tomaban vino todos los días como una cosa de mesa. Como quedó ya habitualmente en Europa, ¿verdad? Exactamente. Que ya en España, por ejemplo, pues ahí todos los días se consume vino. Así es. Y que además ahora los cardiólogos le atribuyen ciertas cualidades tonificantes para el corazón. Claro, pero una copa de vino, no más. No una botella, exactamente. ¿no? Ok. Y bueno, y también tenemos que referirnos más adelante, porque esa es la probadita de cómo vamos a entrar a ya los efectos del alcohol y cómo a través de nuestros centros de desintoxicación, que ya ustedes conocen, Electrobolic y Aquabolic, hay quien nos ve por primera vez, y por eso nuestro productor siempre nos enseña los equipos como los vemos aquí, para que ustedes conozcan que nuestros centros de detox siempre van a encontrar una amable atención y sobre todo de cómo manejar la alimentación tonalista y sus productos, todos los productos que manejamos en Grupo Tonal, que son herbolaria de suma tradición y que son plantas que han sido probadas por cientos de años y que ya sabemos que sí tienen resultados contundentes y definitivos. Ahí está entonces el tonalismo, y Carla Alexandra, pues nos empiezas ahora a enseñar el camino del alcohol. Interesantísimo. Gracias. Vamos a corte, regresamos.